Estamos transcurriendo en estos días, 1, 2, 3 de julio, aniversarios que tienen que ver con el paso del ferrocarril por nuestra región. Una historia en su momento maravillosa, hace 124 años que trajo tanto progreso. Y bueno, ayer Verabebú cumplió el aniversario, Los Quirquinchos cumplió el aniversario del paso del tren, aquí en nuestro pueblo también. Toda esta línea del ferrocarril hacia Río Cuarto trajo aparejado en estos días de julio todo este transcurrir de las primeras máquinas después de haber estado bastante tiempo el ferrocarril trabajando, haciendo las vías, de la cual lamentablemente muchas imágenes no tenemos de esta zona, de cómo se trabajó para hacer las vías férreas, la construcción de las estaciones. Pero Darío Gardela, con quien vamos a hablar ahora, a quien les doy los buenos días, tiene una foto muy linda de la estación de Los Quirquinchos, cuando todavía Quirquinchos era prácticamente despoblado con algún edificio y está plantada la estación ahí, una muy linda imagen que nos permite un poco rememorar esto. Darío, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, Marcelo, y a toda la audiencia, la teleaudiencia. Bueno, sos un estudioso del tema del ferrocarril, de las colonias, de cómo anduvo todo este pata de fierro hace 124 años por acá, y me interesaría conocer algunos conceptos tuyos de todo lo que has trabajado en todo este tiempo e investigado. Bueno, sí, últimamente me dio por la parte regional de la historia, ¿no es cierto? Y el ferrocarril tuvo varias intenciones iniciales de parte de Carlos Casado de pasar por esta zona. Lo que, bueno, me llevó a leer mucho. Creo que este fue uno de los libros también muy importantes de Fernández Priotti, que salió hace muy poquito. Fue el que me sacó un poco las dudas en cuanto a fechas, pero también hay que remarcar una parte que las intenciones comenzaron por 1890 de parte de Carlos Casado, y por eso compra las colonias Palencia y Carlitos. Esas colonias que eran de Carlos Casado, la intención era que el ferrocarril pase por allí y darle valor, ¿no es cierto?, a las tierras. Pero bueno, hubo una crisis que muy pocas veces se nombra, que fue bastante dura, la de 1890, que hizo fracasar todos esos intentos e incluso le hizo perder la autoridad a Carlos Casado a manos de una empresa inglesa que compra, se ve que las acciones o la mayoría de las acciones. Por 1895 ya la empresa inglesa empieza a manejar todo lo que serían el oeste santafesino, que sería desde Rosario hasta Cruz Alta y hasta Melincue, el trazado ese, y el proyecto de Casado para ir a Río Cuarto queda trunco. Hasta que empieza a retomar un poquito la salida de la crisis por el año 1896-97, pero claro, la empresa ya no tenía el mismo empuje como para encarar un ramal nuevo a Río Cuarto desde Villa Casilda. Por eso en todo ese tiempo fue haciéndose una venta, digamos, de acciones, y en 1900, fines de 1900, en diciembre, la adquiere la empresa Ferrocarril Central Argentino, que conocemos ahora el ramal, digamos, Claro. que cambian de lugar, ¿no es cierto? Deciden cambiar el lugar de salida desde Firmat, y ahí donde aparecemos nosotros, ¿no? Los pueblos nuestros, o por lo menos los nombres. El caso de ustedes ya lo tenían. Vos sabés que también quiso hacer en la empresa Ogood Gate otro trazado alrededor de la estación de Chañar-Ladeado, que no prosperó. En definitiva, en 1902, para el 1 de julio, se hace la inauguración formal, que sería con pasajeros, porque ya desde enero de 1902 operaban con cargas hasta Corral de Busto. Claro. Eso está en el libro de
de Fernández Priotti. Darío, ¿qué crónica tenés de el día que pasó el tren con pasajeros? ¿Hay alguna crónica? No, lamentablemente ni siquiera hay fotos porque uno esperaría que las famosas banderas delante De la de la locomotora. formación, pero no hay porque, por un lado, no había muchos habitantes en el recorrido, ¿no es cierto? Porque Exacto. Chañar Ladeado sería o Gode que en lo que más poblado estaba, ¿no es cierto? Corral de Bustos recién estaba inscripto y Flinger, no tenía población, o sea que pensar en un viaje de mucha gente yo no me lo hago. Y en cuanto a Priotti, que es el que escribió los libros, me dijo que él no tuvo acceso a muchas fotos y quizás pueda haber en el archivo de la empresa. Es muy Exacto. difícil si no entró él, es muy difícil de Claro. lograr. Archivo de la empresa en Inglaterra. No, O acá en en la Buenos Aires, Argentina. según él. Sí, sí. Hay una, o sea, yo no sé exactamente cómo decirte, una confusión con respecto a los capitales, porque toda la parte de rodamiento era inglesa, por supuesto, pero por ejemplo, siempre se dijo que Woodgate era inglés y Woodgate nació en Buenos Aires, o sea, el padre era el que había sido el primer constructor de ferrocarriles y él siguió eh, su mismo trabajo, pero nació en Buenos Aires, después seguramente se educó en Inglaterra y ya es como, podríamos decir, un argentino más que tenía una empresa inmobiliaria propia porque él escritura a nombre de él los terrenos. O Claro. sea, la parte de los pueblos, la parte de los costados del predio de la vía, Los contratos los los, firmaba él. exactamente. En realidad, él tenía su cuñado en Rosario, Coverton, y él era el que, apoderado, ¿no es cierto?, de Goodgate, hacía la escritura a cada dueño de terrenos. Y por otro lado, era representante de la empresa Ferrocarriles Argentino y firmaba como apoderado del ferrocarril. Darío, Sí, quería preguntarte para especificar algunas cosas interesantes con estas fechas. Verabebú festejó su aniversario ayer, 1 de julio, 2 de julio, sí. como fecha fundadora. Los Quirquinchos es previo al paso del ferrocarril. Y Quirquinchos festeja solamente la inauguración de la estación de ferrocarril o su aniversario también. Es un tema difícil. O sea, Aide, en el momento que hacen ella un estudio para hacer su libro, Mi Patria Chica, que es hoy en día el más completo, mandan un pedido de informes a Santa Fe para ver qué fecha festejar, ¿no es cierto? Como festejaba ustedes, Gode, que en los centenarios. Resulta que en Santa Fe no figura nada de los Quirquinchos. O sea, la empresa Ferrocarriles Central Argentino y Enrique Woodgate no se tomaron el trabajo de avisar a Santa Fe que estaban haciendo una estación, un pueblo, porque la autorización venía del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Claro. Y como vos sabés, en Argentina manda más Buenos Aires que la provincia. La provincia tenía su ley, su reglamento, que tenía que dejar plazas, lugares públicos, pero evidentemente Woodgate no se enteró y no mandó ningún plano. Probablemente no haya mandado plano de Verabebú y no haya mandado plano de Corral de Bustos tampoco. Entonces, encontré que, por ejemplo, la Comisión de Fomento de los Quirquinchos tuvo que comprar el terreno para hacer la primera comuna. Incluso el terreno de la iglesia también se lo compraron a vecinos que ya habían comprado el terreno. Entonces, ahí hay un problema cuando se manda a pedir la fecha de fundación, vamos a decir, no se dice fundación, se dice creación, ¿no es cierto? Las fundaciones eran de la época de los españoles. Le contestan que no hay nada asentado de los Quirquinchos, pero que la colonia Terrazón fue asentada por Santiago Bauman y aprobada por el gobierno de Santa Fe en 1892.
el 19 de mayo, que sería la fecha que se festejó el centenario del pueblo. O sea, podríamos decir que tiene otro nombre a partir del ferrocarril, pero que las personas, la comunidad, digamos, el grupo poblacional que estaba instalado en Pueblo Bauman, a 6 kilómetros de acá, automáticamente como que se corre, se muda, y hay un documento que les dice, pidiendo autorización para hacer caminos públicos, le dicen que como ya fue autorizada la colonia con un pueblo, que hagan los caminos y que se toma como una sustitución del pueblo Bauman o de Colonia Terrazón, porque allá figura pueblo Terrazón, un corrimiento hacia la parte de la estación. Entonces autorizan abrir caminos en el ejido urbano alrededor de los Quirquinchos, porque ya había sido autorizado por la provincia de Santa Fe. Pero Santa Fe no se entera todo lo que pasó cuando Bollenbader llamaba a colonos y iban a vivir a Pueblo Bauman, porque acá no, el ferrocarril, para que te hagas una idea, empieza a desmalezar en julio de 1901 en Firmat para hacer los terraplenes. En julio. En agosto hacen los títulos, las intenciones, digamos, de venta, hasta Corral de Bustos, creo que hasta Isla Verde. Y recién por noviembre de 1901 se da nombre a todas las estaciones, que algunas no se hicieron porque el ramal que iba a Río Cuarto termina en Chucul y bueno, se cambiaron algunos nombres de estación. Interesante, muy interesante. Lo importante es que sepamos todos, digamos, que acá, por ejemplo, se dijo que llegaron los ingleses y vieron el Quirquincho y le pusieron los Quirquinchos. No. Nada que ver, porque primero, los peludos que tenemos acá los tienen ustedes, los tienen todas las estaciones. Y esta gente, como te digo, era porteño, ya sabía lo que era un peludo, lo que era un Quirquincho. Lo que es singular era la estancia El Quirquincho de Cábana, que está pegada a los corrales de Bustos, a la laguna de la Bebú, con B corta, que aparece en muchos planos de Córdoba y del siglo XIX. Exacto. Y el Chañar Ladeado, que también era un sinónimo de corrales de Bustos, porque así figura en el libro que aquí tengo presente, de Chañar Ladeado, de Manfredi, donde lo dice un informe del guardia de la esquina, ¿no es cierto? Donde dice Corral de Bustos o Chañar Ladeado. Entonces, las cuatro primeras estaciones, que son los Quirquinchos, Verabebú, Chañar, que ya estaba fundado, y Corral de Bustos, son toponímicos. Y cuando vos empezás a ver lo que autoriza el Ministerio de Obras Públicas, un 28 de noviembre de 1901, todas las estaciones tienen nombres toponímicos de lo que fueron los lugares donde pasaba el ferrocarril, ¿cierto? Darío, tendríamos mucho tiempo para hablar, pero estamos muy acotados con los tiempos del noticiero. Yo te agradezco mucho tu tiempo, tu conocimiento. Sé que siempre estás trabajando, haciendo conferencias, trayendo gente que está en el tema, que ha estudiado para seguir reafirmando esta historia del ferrocarril, que fue la historia del progreso de todas nuestras comunidades. Lamentablemente ahora en la charla voy a compartir la foto de la estación de Quirquinchos y la foto que nos trajiste de la estación de Chañar Ladeado, de la cual por supuesto tenemos también como para recordar. No quería dejar pasar estos 124 años y ver si el año que viene se puede armar algo más lindo para recordar ya en una fecha más concreta lo que significó el ferrocarril para el Chañar. Te agradezco mucho el tiempo y también todo lo que has estudiado. Una aclaración. Sí. Te quiero hacer una aclaración. Sí. Yo ayer lo puse en una publicación de Verabebú, sobre referidos de Verabebú. En el libro, esto es último, en el libro de Fernández Priotti, oficialmente dice 3 de julio, se habilita el recorrido hasta Isla Verde del ferrocarril. O sea, puede ser que el tren pasó el primero, pero en los archivos de ferrocarril, Priotti encontró que está el 3 de julio. Oficialmente habilitado el recorrido, dice así, ¿no es cierto? Muy bien. Gracias, Darío. Gracias por tu tiempo. Importante. Bueno.
Saludos. Que sigas Saludos a bien. todos. Muchas gracias. Gracias.